sus clases, pero la realidad es que doy muy poquito de contenido que realmente puedo llegar a abordar ya en un aula, ¿no? Antes de iniciar, ¿tienen alguna duda respecto de lo que vi la sesión pasada? Bueno, a mí se me quedaron dudas respecto a cómo se da el origen de la cibersociedad ahí, se me ocurrió un poco. Hablabas de que surge como se puede decir como un mundo alterno, y existía como la necesidad existía la necesidad de diferenciar entre una persona y en este caso ahora un usuario. Entonces, si pudieras de nuevo explicar eso. ¿Tu duda puntual cuál es? O sea, que te explique toda la sesión pasada. No, solo... No puede tomar no, por cuanto a concepto de cibersociedad. El concepto de cibersociedad jurídicamente hablando, sí. No digo un concepto de cibersociedad puntual. Lo único que les dije es el paralelismo que funciona por lo que entendemos nosotros en la sociedad. Y lo que les comentaba en aquella sesión, sin entrar en el debate de qué es primero el huevo o la gallina, como lo podemos llegar a tener en la teoría del Estado y todo lo que tiene que ver con la construcción de la sociedad, o sea, si es primero la sociedad o el derecho, de manera puntual lo que sí les podría decir es que aquí sí se crea primero la cibersociedad y después entra el derecho a pretender regularlo. Una de las concepciones, mejor dicho, una de las acepciones que yo les hablaba de derechos digitales va relacionada con derechos digitales entendido como el conjunto de normas que pretenden regular el comportamiento de los usuarios en la cibersociedad. En la cibersociedad, entonces, ¿qué va a ser? Ese universo que vas a pretender regular tú como abogado. ¿Sale? Eso es lo que tú vas a tener que actuar. Los usuarios van a estar navegando dentro de esta cibersociedad. Generalmente, y digo para que lo entiendan puntualizado, por eso inclusive utilicé esta presentación. Esta la voy a ir llenando con más información dependiendo también de lo que vaya surgiendo en el diplomado. Este va a ser como nuestra presentación macro. Aquí iré incluyendo elementos. Me gustó por el asunto del iceberg, ¿no? Que es algo de lo que habíamos comentado. Regresando a la figura de la punta del iceberg, ahí es donde entran los derechos digitales, ¿sale? No hay derechos digitales en la Deep Web y no hay derechos digitales en la Dark Web. ¿Por qué? Porque lo dijo el maestro y suena cool. Porque no están regulados ahí los derechos, abogado. ¿Perdón? Ahí no están regulados los derechos. Pues porque, digamos, todo lo que hay se maneja de manera ilícita o ilegal y es muy difícil que se pueda regular algo que ni siquiera se puede rastrear, por así decirlo. Tú como legislador, como autoridad, en algún momento podrías decir, ¿sabes qué? Lo más prudente es que comencemos a construir leyes, normatividad, reglamentos, normas jurídicas en general para la Dark Web y para la Deep Web. Aquí ocurre una hipótesis o una complejidad teleológica en el sentido puntual de para qué nos va a servir el derecho en esos dos tipos de comunidades. Les voy a poner un ejemplo que apenas ponía el día de ayer en la Universidad de Navarra. Vamos a suponer que de repente todos nosotros nos contratan como cuerpo legislativo, nos contrata la Asamblea Legislativa para que ahora nosotros regulemos la manera en que van a ser los asaltos en Tepito o los asaltos en los microbuses que van al metro Azcapotzalco. Nos contrataron para regularlo. De entrada todos nosotros quedamos pensando, ¿no? ¿Neta nos contrataron para regular esto? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacar un código de conducta, una normatividad, un bando municipal? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Artículo primero, comete el delito de robo en la ruta Rosario Azcapotzalco, el que prive a otro de sus propiedades de una cantidad de 5 pesos hacia arriba. Entonces de esa manera ya sabes que si te talonean de 5 pesos para abajo, ya no es delito. ¿Qué más? A lo mejor únicamente artículo segundo, aquella persona que haya taloneado ya en una ocasión no puede talonear 2 veces el mismo día. Artículo tercero, aquellas personas que exhiban su credencial de la UAM tendrán descuento de taloneo y únicamente tendrán la obligación de cooperar con 2 pesos. Artículo quinto, si la persona manifiesta de manera expresa e indubitable que acaba de salir del reclusorio y que desea reintegrarse, tendrá en ese momento la potestad de exigir una cooperación mínima de 10 pesos, en el entendido que se tendrá que aplicar el descuento correspondiente del artículo tercero. ¿Esto suena lógico? ¿Le suena ideal? Al final del día son actos ilícitos. Lo que se hace en la Deep Web pues son actos ilícitos que ya están regulados. Completamente. Lo que tenemos que hacer de manera puntual, y es algo que esta distinción es muy fina, esta distinción no la van a encontrar en libros, ¿sale? Esto va relacionado con el hecho de, ¿qué entendemos por derechos digitales? Una de las acepciones que ya hablamos.
conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el comportamiento de los usuarios en la cibersociedad. Para efectos jurídicos, ¿qué entenderemos por cibersociedad? ¿Nos sirve entender la cibersociedad completa, Internet, Deep Web y Dark Web? ¿O únicamente lo vamos a entender en la capa de Internet? Aquí va en el sentido puntual. ¿El derecho va a regular lo que ocurre en la Dark Web y en la Deep Web? ¿O es una cuestión de política pública el eliminar la Deep Web y la Dark Web? No tenemos que regularla, la tenemos que desaparecer. La política pública debe ser tendiente a desaparecer esos dos inframundos donde se cometen conductas ilícitas. No lo vamos a regular. Regular es eso, ¿no? Lo acabo de poner en la división: conjunto de normas que pretenden regular el comportamiento. O sea, se convierte en un bando municipal de este estilo, ¿no? De los asaltos en la ruta del microbús. No tiene sentido, no hay una razón jurídica, no tiene lógica jurídica el establecer este tipo de sentido. Es un nonsense argumentativo. Bajo ese sentido, lo que debemos entender de manera puntual, revisando la pregunta del abogado, que ya se me perdió. Ya está, el concepto de cibersociedad, jurídicamente lo vamos a utilizar para referirnos a la capa de Internet, ¿sale? Porque si nos metemos al mundo del Dark Web o Deep Web, el entrar como abogados, el entrar como jurisconsultos, el entrar como científicos del derecho es inútil. Es una cuestión de política pública, insisto. Se convierte en un absurdo estatal el pretender regular las conductas de ahí. No tienes que regular nada, tienes que desaparecer el espacio y punto. Por cibersociedad vamos a quedarnos únicamente con esta capa superficial del iceberg que sigue siendo Internet, ¿sale? Ahí es donde surgen los derechos digitales y ahí es donde se comienza a hacer el estudio. Ahora, no quiere decir que no exista cuestiones jurídicas que pueden llegar a ocurrir en la Dark Web o en la Deep Web, pero no es un asunto que tenemos que regular. Es un asunto que tenemos que analizar para conocer si Internet en estas capas de Dark Web y Deep Web está siendo utilizado como un medio concomitante, está siendo como un medio primigenio, está siendo utilizado como la fuente del delito en algunos casos, ¿no? O pensando en otro tipo de conductas que pueden llegar a constituir infracciones en otro tipo de normatividades. Pero no es algo que debamos regular, es algo que debemos eliminar. ¿Sale? Eso respondiendo a esa pregunta. ¿Sí respondido? Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? ¿En serio? Recuerden que en esta ocasión sí, por normatividad y al tener el rigor académico y diplomado, sí les tengo que evaluar. ¿Sale? Entonces a lo mejor a muchos de ustedes no les va a gustar, que a lo mejor sacan ahí un espantoso 5 en el examen, y modo, ya no van a tener su diploma. Ay, desperdicié tantos días con limón, qué absurdo. Tantos viernes de frontera, ¿no? La manera en cómo vamos a continuar esta disertación por lo que refiere al diplomado, voy a comenzar a hablar ya puntualmente de ciertas hipótesis normativas y legislativas. Esto va a ser nuevo para algunos que ya han tomado talleres intertrimestrales, o para algunos que han tomado ya cursos, inclusive para aquellos que han tomado mi clase de Derecho Informático. Son elementos que estoy tomando diferente de lo que generalmente coloco en las aulas, porque aquí sí lo permite, ¿no? Este diplomado nos va a permitir el manejarlo de esta forma tan puntual. De entrada quiero que este término se les quede grabado como un término que acuñó un servidor, ¿sale? La teoría fundamentalista digital. Me parece que ya había hablado de esta palabra y de este concepto con anterioridad. ¿Qué implica la teoría fundamentalista digital? De todo esto lo vamos a ir desmenuzando juntos, ¿sale? Para que entiendan por qué rayos se me ocurrió crear este concepto. Hay poca literatura relacionada con el mundo del derecho informático, con los derechos digitales, con el mundo de la Big Data y cómo se regulan las tecnologías de la información y la comunicación a nivel internacional. Hay poca literatura comparado con el universo jurídico que podemos llegar a tener en otras materias, ¿no? En otras materias podemos ir a la biblioteca, vamos al área de penal, tenemos N cantidad de posibilidades, ¿no? Vamos al área laboral, N cantidad de posibilidades, vamos al área mercantil, civil, etcétera. Hay una posibilidad infinita, bueno, no infinita, infinita de posibilidades, pero amplia, ¿sale? Nuestro espectro de elección es amplio. En este caso es muy limitado. Y hay que tener también muchísimo cuidado, que generalmente las personas que están redactando cuestiones de jurisprudencia informática no son necesariamente abogados, ¿sale? Es un tema puntual, es como tener a un actor legislando, ¿no? Para los que votaron por los actores.
Ahí se vuelve un tema complicado, el hecho de la literatura que no está construyendo necesariamente los abogados, pero que los abogados ahora tenemos que comenzar a interpretar, ¿no? en este universo. Pero gran parte de estos libros que están construyendo hoy en día el mundo de los derechos digitales y el derecho informático comparten ciertas nociones básicas. Dentro de estas ciertas nociones básicas está el hecho de reconocer como uno de los conceptos fundamentales la palabra Internet, y la reconocen como un derecho humano. La ocasión pasada, el viernes pasado, sembré en el grupo una duda fundamental, y esta duda persiste, esta duda sigue siendo una cuestión debatible, pero estos autores dicen que el Internet es un derecho humano. Yo en la sesión del viernes pasado les comentaba, Internet puede llegar a ser considerado un bien, puede llegar a ser considerado quizás hasta un lugar, puede llegar a ser considerado un bien susceptible de apropiación, puede ser considerado un bien de dominio público. Hay que analizar la naturaleza que está detrás de Internet para entender efectivamente cómo es que jurídicamente le vamos a comenzar a hablar. Hay que ponerle el apellido a Internet, ¿no? para entenderlo. Estos autores dicen de entrada, ya sé cuál es el apellido de Internet, es Internet de derechos humanos. Así lo vamos a entrar en la hipótesis, vamos a entrar en el debate de los derechos humanos, y ahí vamos a colocar al Internet. Ojo, tema aparte, apenas salió este criterio en el 2011 por parte de la Organización de las Naciones Unidas, donde se le reconoce a Internet como derecho humano. Tema diferente, y vamos a entrar en un tema de semántica más adelante relacionado con la parte fundamental de cuál es la diferencia de derecho humano al Internet, de derecho al acceso al Internet. Que ahí es donde también nuestro colmilludo legislador logró salvarse de gran parte de reclamos y marchas, y dijo, ¡ay, sí cumplí a medias! ¿No? Es lo que yo le llamo un atolazo legislativo, no te ponen ahí un precepto constitucional, un apartado que aparentemente está cumpliendo con lo que internacionalmente está reconocido, y la realidad es que no resulta de esa manera. Pero bueno, estos autores, gran parte de ellos latinoamericanos y alguna corriente europea, defienden la postura de que el Internet es un derecho humano. Bajo esa tendencia es que creé esta hipótesis, teoría fundamentalista digital. ¿Por qué le estoy hablando aquí fundamental? No le estoy diciendo teoría humanista digital. Gran parte de ellos, y es un tema aparte, ¿no? Ese sería como que inclusive cuestión de otro diplomado, o de otro tipo de audiencia, o otro tipo inclusive de profesor que está aquí enfrente, pero reconocen una construcción normativa, una pirámide normativa puntual, donde tenemos los derechos fundamentales, donde están los principios, la doctrina y todo lo que universalmente está reconocido. Dentro de esos derechos fundamentales, una partícula de esos derechos fundamentales están los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos podemos llegar a tener contenidos los medios de defensa, como pueden ser las garantías constitucionales. No les estoy diciendo ninguna mentira, esto lo pueden encontrar en lectura parecida, por ejemplo, a Luigi Ferrajoli. No se vayan con Cabernet. Dije el nombre por accidente, porque tiene una interpretación muy inadecuada de lo que son las garantías o el sistema garantista que tiene Luigi Ferrajoli. Sale inclusive el propio Luigi Ferrajoli en algún momento salió a decir, paren el tren, yo no dije eso, lo que está diciendo aquel hombre calvo, yo no lo dije. Ahora me puedo burlar, ¿no? En tanto todavía tengo cabello, ahora también yo seré el hombre calvo, pero de barba. Bajo esta construcción metódica en donde tenemos entonces, pensando en un diagrama de Venn donde o un campo semántico donde la parte fundamental de construcción de cualquier sistema normativo está en los derechos fundamentales, después están los derechos humanos y después, insisto, estos mecanismos garantistas, es que generalmente estos autores, insisto, y estoy únicamente parafraseando y citando autores, no estoy poniendo en la mesa de debate, Jaime opina esto, estoy rescatando esta cantidad de información que en algún momento mastiqué, comí y ahora la estoy vomitando ante ustedes, en donde decían esta parte de que ellos reconocen al Internet como esta parte superior. Me parece hasta un cierto punto exagerado, ¿no? Si tratamos de poner Internet como al nivel de otro tipo de derechos, como puede llegar a ser el derecho a la vida, está bien, pero ellos lo reconocen dentro de esta hipótesis de teoría fundamentalista digital. Entonces la vamos a comprender como la corriente a través del cual los expertos del derecho de informático reconocen al Internet como un derecho fundamental para la construcción de cualquier sociedad. ¿Sale? Tan fundamental lo reconocen estos autores como lo puede ser el propio medio ambiente sano. Oye, ¿en serio te cae? Sí, estos autores lo están reconociendo con ese nivel jerárquico. ¿Por qué? Quizá, y este ejemplo lo he puesto de manera sarcástica en otros escenarios, cuando nos pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Hoy no puedes salir a correr porque los niveles IMECA están horribles, está todo contaminado y pues tus arbolitos se están muriendo. Ay, me vale, sales, ¿no? Y sin preocupaciones haces tu vida diaria sin problema.
Pero cuando te dicen, oye, ¿qué crees que hay problemas de Wi-Fi? Todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Te pueden quitar el oxígeno y no pasa nada, pero te quitan el Wi-Fi y todo el mundo pierde la cabeza. Lo han puesto en ese nivel, ¿por qué? Porque el Internet es el mecanismo a través del cual hoy las sociedades se siguen conectando, a través del cual los individuos se siguen conectando y pertenecen a un universo conjunto, ¿sale? Internet se utiliza entonces como este mecanismo de unificación, de homologación, de homogeneidad, en donde nos permite ser reconocidos ahora como humanidad. Bajo este concepto tan romántico es que comenzaron a construir esta hipótesis de la teoría fundamentalista digital. Todas estas corrientes y este tipo de hipótesis las englobo yo con este concepto, ¿sale? Todos opinan más o menos de manera similar. Ustedes pueden llegar a agarrar el libro de Reyes Kraft, tiene más o menos una hipótesis de ese tamaño. Pueden llegar a agarrar el libro de Hidalgo Gallina, tiene una hipótesis más o menos similar. Pueden tomar el libro de el Dr. Julio Telles, por supuesto, y tiene una hipótesis más o menos similar. Hipótesis que son consonantes con lo que nos dijo la Organización Nacional de la ONU en el 2011. ¿Sale? Que el derecho a Internet es un derecho humano. Tiene sus debates, tiene sus bemoles. Yo tengo ahí mis inquietudes, ¿no? O sea, tengo ahí ciertas dudas que vamos a ir desmembrando de manera conjunta. Dentro de esta teoría fundamentalista digital existen otras dos acepciones. Podríamos hablar como de otros dos parágrafos contenidos. Los derechos digitales y el derecho informático, que pertenecen a universos completamente diferentes. Derecho informático ya hablaba la ocasión pasada que sí puede llegar a ser considerado como una ciencia que tiene su objeto de estudio propio, que en este caso es la informática, los mecanismos que automatizan la información, y derechos digitales, que no es considerado como una ciencia per se. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de que su objeto de estudio es únicamente una pretensión, lo acabamos de definir hace unos 10 minutos, conjunto de normas que pretenden regular. O sea, están haciendo algo mal, o estamos haciendo algo mal como abogados en esa parte. El derecho, el que tenemos en el mundo tradicional, en el mundo normal, no lo pone como pretensión, lo pone como una afirmación, lo pone como un imperativo, lo pone como un categórico. En este caso no, aquí lo pone como una posibilidad. Híjole, vamos a entrar de manera tibia, vamos a entrar de manera no tan fuerte, a ver si podemos hacer algo. ¿Por qué? Por las complicaciones que pueden llegar a surgir, no solamente en Internet, ¿no? Sino en las otras dos capas de las que hemos hablado, que es la Dark Web y la Deep Web.